que me acompañe, por favor, al libro de Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 16, verso 13, perdón. Mateo capítulo 16, verso 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción maravillosa de nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Amén y amén. Cuando leo la historia en Mateo, me llama la atención que él está hablando con los discípulos, pero en esa historia aparece un discípulo que sobresale en la vida de Cristo. Y ese hombre era Simón Pedro. Un hombre que hablar de Pedro es hablar de un personaje no solo histórico, sino que muy seguramente nos vamos a identificar con él. Hay personajes de la Biblia con los cuales nosotros como creyentes nos identificamos. Algunos se identifican con Moisés. Algo que amo de este personaje bíblico es su amor y su pasión por la presencia de Dios más que por cualquier otra cosa. Yo amo a Enoch, que caminó 365 años con Dios. Amo el personaje de Abraham, porque creyó esperanza contra esperanza. Amo el personaje de Isaac, porque sembró en la tierra que había escasez y Dios lo prosperó y se convirtió en un hombre rico cuando no llovía y la gente se burlaba. Amo a Noé por su obediencia de construir un arca, aún en medio cuando la tierra no tenía lluvia ni llovía por años y la gente lo tildó de loco. Amo a Juan el Bautista, que preparó camino al Señor. Amo al profeta Elías, que cuidó, capturó la unción. Amo a Eliseo, que amó más la presencia de Dios que su misma vida y que sus mismos bueyes. Amo a Jesús con todo el corazón, porque partió la historia en dos, no solo físicamente o cronológicamente, sino en la Biblia. Por eso Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hay una hoja en blanco y luego dice Nuevo Testamento. Estaba diciendo: se rompió la historia antes de Cristo, Malaquías después de Cristo. Primer libro de la Escritura, primer evangelio del Nuevo Testamento, y empieza a hablar de la vida de Jesús. Pero hablar de Pedro es hablar de un personaje emocionante. En esta historia Jesús estaba con los discípulos, pero de entre todos los discípulos que estaba uno llamado Simón Pedro. Se llamaba Simón, pero vamos a dejarlo en Pedro. Vamos a dejarlo en Pedro. Me llama la atención porque Pedro era uno de los discípulos más representativos de Jesús y su ministerio. Hay gente que se identifica con ciertos personajes bíblicos, pero yo quiero hablar de Pedro en esa noche. Pedro, su vida es emocionante. Y cuando usted lee la historia de Pedro, se parece mucho a la historia nuestra. Hablar de Pedro es hablar de un hombre de fe, pero también hablar de un hombre de duda. Es hablar de un hombre que un día se agigantó en su fe y se atrevió a bajar de la barca y caminar por encima de las aguas. Pero ese mismo hombre minutos después se hunde y Jesús le llama hombre de poca fe. Hablar de Pedro
Es hablar de un hombre que Dios usa, pero también hablar de un hombre que el diablo usó en un momento determinado. Hablar de Pedro es hablar de un hombre de fe arriesgada, pero también es hablar de un hombre que cierto tiempo después que Jesús muere quiso ir a pescar lo que Jesús había dicho que ya él no era. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido volver atrás y volver a hacer aquellas cosas que un día Jesús nos quitó? Pedro, yo te voy a quitar los peces porque ahora te voy a hacer un evangelista, un pescador de hombres, un pastor. Te voy a dar un ministerio. Pedro, ya tú no eres de oficio pescador, pero Pedro recibió el llamado, caminó con Jesús por 3 años, pero después de la muerte, traición, negación, ahora Pedro decía, yo voy a volver a pescar porque aquí todo se acabó. Hablar de Pedro es emocionante, porque tiene altos y bajos. La vida de cristiano no es plana. Hay altos y hay bajos. Es que hay gente que puede hablar de fe diciendo, ¿cómo estás? Excelente, bien, mejorando de 101%. Esa declaración de fe está bien, pero pongámonos sensatos, no todo el tiempo estamos arriba. Hay momentos en que nuestra fe declina. Yo puedo estar aquí transmitiendo en vivo y predicando una palabra con fuerza, con fuego, pero nadie sabe lo que siente mi corazón cuando se acaba el servicio y yo veo que hay sillas vacías. Lo que me ha ayudado ahorita es que tengo tu nombre escrito en la silla, y eso me ha ayudado a creer que estás allí escuchando la palabra. Y puedo predicarte fe, y puedo predicarte esperanza y decirte tranquilo que esto pasará, pero cuando bajo del altar veo la realidad. Es normal que pase. Hablar de Pedro es hablar también de nuestra propia vida, porque no todo el tiempo estamos arriba, no todo el tiempo estamos en ascenso, no todo el tiempo estamos en la línea plana. Bien. Hay momentos así. Si alguien pudiese registrar nuestra fe como se puede registrar el corazón en un electro, creo que vería nuestra fe así: unos picos arriba, otros picos abajo. Y tengo trabajo, tengo empleo, se me cayó la salud y se me cayó la fe. Y voy bien, pero perdí el empleo y se me cayó otra vez. Si alguien pudiese ilustrar nuestra fe, a lo mejor saliera como un electro, porque no todo el tiempo nuestra fe está estable. Hay momentos en que cae, hay momentos en que sube. Hay momentos, te voy a hablar sincero, porque yo no quiero disfrazar la palabra ni disfrazar el evangelio. Hay momentos en que tengo la unción y la fe para orar por un muerto y creer que se puede levantar. Yo he sentido momentos así en mi vida. Muerto que se me atraviese lo resucitamos. Pero hay momentos en que no tengo ni siquiera la fe para orar por mí mismo y que un dolor de cabeza se me quite. Yo no todo el tiempo tengo la fe arriba. Y te estoy hablando que eso le pasó al padre de la fe, Abraham, el hombre el cual la Biblia dice que era el papá de la fe. El hombre que creyó esperanza contra esperanza. Un día mi Dios le tocó ayudar a Abraham en la fe. Abraham estaba diciendo, ya este siervo Damaseno es el que me va a heredar. Aquí no hay más nada que hacer. Y de repente Dios dijo a Abraham, sal de tu tienda, ven, te voy a mostrar algo. Mira las estrellas. ¿Para qué quieres que mire? Qué aburrido. Cuéntalas, Abraham. Ay, Señor, tú me vas a poner esta tarea ahora. Uy, pero mira, es que son muchas. Cuéntalas, Abraham. 1, 2, 3, 1000, 1500. Uy, me perdí, Señor. Está bien. Es que quería que las contaras, porque así será tu descendencia. El padre ayudando al papá. El padre ayudando al papá de la fe. En la fe, escucha. El padre Abba ayudando al padre de la fe, Abraham, en su fe. Si hay alguien que no necesita ayuda, es el papá de los pollitos. El papá de la fe no necesita que le ayuden en la fe. Si Abraham necesitó ser ayudado en la fe, ¿qué se espera para ti y para mí? Así que Dios lo ayuda en la fe. Y luego dice, ahora ya contaste las estrellas, ahora mira el piso. Yo creo que Dios hizo 2 maneras. Dios hizo 2 formas ilustrativas para ti, para mí. Pastor, ¿cómo así? Cuando tú estás decepcionado porque no tienes plata, tú vas mirando al suelo para ver si te encuentras un billete de 50. Y a veces ni uno de 1000. Esos de 1000 ya están escasos. Así sea uno de 1000, esos hediondos, feos, malucos, nada te encuentras. Y dice, llega a mi casa, yo no sé cómo dijiste que se encontró un billete, yo no me encuentro nada. 2 maneras. La persona así cabizbaja. Pero cuando estás desesperada, tú dices, Dios, ayúdame. Por eso la palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Dios le estaba diciendo a Abraham, porque cuando tu fe carezca,
tú mirarás al cielo y sabrás cuando mires las estrellas que así será tu descendencia. Pero cuando tu fe empiece a carecer a tal punto que estés decepcionado y mires a la tierra, y cuando tus pies toquen el polvo de la tierra, cuando camines sin fuerza arrastrando tus pies en la tierra y el polvo se levante, te voy a recordar a Abraham que así será tu descendencia. Hey, Dios ayuda al padre de la fe en su fe. Si el padre de la fe necesitó ayuda, ¿cuánto más tú y yo? Dejemos de fingir que nuestra fe siempre es perfecta. No hay nada más terrible que querer ayudar a alguien que cree que no necesita ayuda. No hay nada más frustrante que querer intentar a alguien que reconoce, que cree que no necesita cambiar. Así que ese hombre que caminó sobre el mar ahora empezó a hundirse, y Jesús lo llama hombre de poca fe. Y yo me imagino que los 11 que se quedaron en la barca se estaban riendo y burlando de Pedro porque se había hundido. Pero al final Pedro, muerto de la risa, puede decir: está bien, yo me hundí, pero fue el único que supo experimentar lo que se siente caminar sobre las aguas. Ustedes son unos cobardes. Escúcheme bien, yo entiendo la dimensión de Pedro. Hay gente que puede criticar a Pedro por lo que hizo y por lo que no hizo, pero bendito el Padre que Pedro tuvo la experiencia de lo que se siente caminar y poner sus pies en el agua. Se hundió, sí, pero también caminó. Se hundió, sí, es verdad, pero también pudo ver cómo la mano de Jesús lo levantaba. Si alguien le pudiese preguntar a Pedro hoy: Pedro, si pudieses devolver el tiempo, ¿te lanzarías otra vez en la barca sabiendo que te vas a hundir? Yo te puedo decir lo que creo que Pedro respondería, porque era un hombre que amaba a Jesús más que ninguna otra cosa. Pedro respondería: ¿sabe una cosa? Si me toca devolver el tiempo y puedo obviar el momento en el que yo me hundo, yo no lo obviaría. ¿Alguien le preguntaría por qué? Porque usted no sabe lo que se siente. Saber que cuando me estoy hundiendo, la mano de Jesús me levante. Es que alguien que nunca ha caído no sabe lo que se siente que la mano no levante. Es que alguien que nunca ha necesitado ayuda no sabe lo que se siente cuando la mano del Señor puede levantarte. Bendito Pedro que pudo experimentar la mano de Jesús levantándolo. Hay gente que nunca se va a hundir porque nunca se atrevieron a caminar en pos de Jesús. Pedro no caminó en su experiencia. Pedro se bajó de la barca. Escuche. Pedro se bajó de la barca para caminar en pos de Jesús. Es que la gente que no se hunde es la gente que se queda en su comodidad. Pero muchas veces la gente que se hunde es la gente que se determina a caminar en pos de Cristo. Pastor, ¿y tú te has hundido algunas veces? Te diré montones, pero al final puedo decir: caminé y su mano me levantó. Alguien que levante su mano y diga conmigo: yo voy a caminar. Vamos, levante su mano, dígalo fuerte en casa, dígalo: yo voy a caminar. Escríbelo aquí debajo: yo voy a caminar. Vamos, te estoy hablando a ti, escríbelo y escríbeme tu nombre. Carlos va a caminar. Vamos, Margarita va a caminar. Sofía va a caminar. Juana va a caminar. Vamos, escríbelo: Juan va a caminar. Pero hablar de Pedro no es solo hablar de un hombre de fe, sino también hablar de un hombre de duda. Hablar de Pedro es hablar de un hombre que Dios usa, pero también hablar de un hombre que Satanás usa. Hablar de Pedro es hablar de un hombre inconstante, es hablar de un hombre intermitente, que un día está bien, pero un día está mal. Hablar de Pedro es hablar de nuestra naturaleza caída. Pero hablar de Pedro también es hablar de un hombre de iniciativas, de un hombre de influencia. Pero lo interesante es que la vida de Pedro habla un poquito de nuestra vida, de los estados que vivimos como seres humanos. Y cuando lee a profundidad su vida, cuando leemos su vida, encontramos algunos principios de nuevos comienzos dentro del reino. Esos principios van a sustentar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. En casa puedes leerlo con tiempo. En Mateo 16, 17 encontramos la vida de un hombre que Jesús llamó de las redes, de las barcas, de las redes vacías. Y la Biblia dice que él se encuentra con Jesús y Jesús le pide la barca prestada. Aún no era Pedro, ahí era Simón. Y Jesús le pide la barca a Simón y luego le habló a la multitud. Él primero le habló a Simón
Y luego le habló a la multitud. Hay algo que tienes que entender. Hay dos clases de palabras. Una palabra es para la multitud y la otra palabra que es especialmente para ti. Yo en esta noche no estoy parado en este altar hablándole a la multitud. Yo estoy hablando una palabra del corazón de Dios directamente para ti. Vamos, alguien tiene que creer que la palabra que Dios que está soltando esta noche no es para la multitud. El primero habló con Simón y le dijo: ey, préstame tu barca. Era Jesús, Simón. Y luego le habló a la multitud, pero otra vez luego le habló a Simón. Escúchame, vamos a disfrutar esta historia hoy. Alguien que escriba aquí debajo: la palabra de hoy es para mí. Hay un rema para ti en un tiempo específico, en una hora específica y en un lugar específico. Y la palabra para Pedro era esta: boga mar adentro. Ese es el título de la predicación de esta noche. Boga mar adentro. El Señor le habla a Simón, perdón. Luego le habla a la multitud y luego otra vez le dice a Simón: boga mar adentro. Primero Dios le habló a Simón. Luego le habla a la multitud y luego otra vez a Simón. Boga, alguien que lo escriba aquí debajo: boga mar adentro, boga mar adentro. Fue por una palabra de Jesús que hizo que las redes vacías de Simón se llenaran hasta reventar. Cuando una palabra de Jesús se suelta, lo que está vacío se tiene que llenar. Y eso es lo que estoy declarando en esta noche para ti. Alguien que levante sus manos allí. Yo vine a declarar en esa noche, en el nombre poderoso de Jesús, que todo lo que habías visto vacío se va a empezar a llenar. Simón estaba viendo la red vacía. Él estaba lavando las redes. Él estaba triste porque nada había podido pescar. Pero por una palabra de Jesús, entonces las redes de Simón se le llenaron. Yo declaro para ti que me estás escuchando. Yo declaro para ti, empresario, que me estás oyendo. Yo declaro para ti, ama de casa, que me estás escuchando. Yo declaro para ti que me estás viendo en esta noche, que todo lo que había estado vacío, en el nombre poderoso de Jesús, por la palabra se llena. Todo lo vacío se llena. Toda red que estaba vacía se llena. Por eso la Biblia registra que el Señor no solo le llenó la barca a Pedro o a Simón, sino que habían dos barcas y tuvieron que las dos barcas ayudarlo, porque Dios siempre es experto en darte más de lo que tú esperas. Lo que tú esperas es pequeño para lo que Dios quiere darte. Por eso vine a declarar que lo que no te había producido en muchos meses, te va a producir en este mes. Lo que no, escucha esto. Estamos en el mes 7. Lo que no te había producido hasta el mes 6, no se puede acabar el mes 7 sin que lo veas producir. Esto es para ti, esto es para ti. Lo que no te había producido. A Pedro no había pescado nada en toda la noche, pero después de la palabra, las redes se reventaron y había una multitud, una gran cantidad de peces. Lo que estaba vacío hoy se llena. Y Jesús le dice: Pedro, deja las barcas, porque yo te voy a hacer ahora un pescador de hombres. La Biblia dice que Pedro deja las redes, deja las barcas y sigue a Jesús. Se convierte en uno de los 12 y comienza a ser formado, comienza a ser discipulado, comienza a aprender de Jesús. Pero luego de caminar con Jesús por un tiempo, Jesús lleva a sus 12 a un lugar que se llama Cesarea de Filipos para confrontarlos con una pregunta. Y la pregunta fue: muchachos, ¿qué dicen los hombres que yo soy? Palabras más, palabras menos, ¿cuál es el concepto que la gente tiene de mí? Ustedes que andan ahí en los pasillos después que yo termino de predicar, ustedes que reparten el pan y los peces después que yo termino de dar el sermón, ¿qué es lo que la gente habla de mí? ¿Qué es lo que la gente dice que yo soy? Ellos responden: bueno, muy bien. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta. Excelente respuesta. Me dieron una excelente respuesta. Eso es lo que ustedes han oído de la gente. Ahora,
La pregunta va desde aquí. ¿Y ustedes que andan conmigo? ¿Y ustedes que caminan conmigo? ¿Y tú que te duermes al lado de la colchoneta donde yo duermo? Eso no lo dice la Biblia. Perdóname, estoy meditando en la palabra. Y ustedes que cenan en la misma mesa que yo ceno. Y ustedes que desayunan y comen lo mismo que yo como. Ustedes que caminan al lado mío, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Cuando yo leí esto, pude entender algo. Que Jesús no está tan preocupado por lo que el mundo piensa de él. Jesús le importa lo que los discípulos e hijos piensan de él. Lo he dicho muchas veces. A mí no me preocupa lo que la televisión, lo que el gobierno, lo que la gente que hace, lo que Hollywood piensa de Jesús. Pastor, Netflix puso a Jesús como un homosexual. No me preocupa. Es que tal cual es su pensamiento, así son ellos. Te aseguro que el productor de esa serie tiene que ser homosexual, porque tal es su pensamiento. Así es él. A mí no me preocupa que digan que Jesús tuvo relaciones sexuales como el Código de Da Vinci con María Magdalena. A mí no me preocupa eso. Porque quien se acuesta con la secretaria en su empresa cree que Jesús se pudo acostar con la mujer de su ministerio. El que las hace, dice un dicho por ahí, se las imagina. A mí no me preocupa eso. A mí no me preocupa lo que la gente dice de Jesús. A mí me preocupa que la gente que tiene revelación de Cristo se quede callado. Me preocupa que la gente que tiene un encuentro con Jesús no diga quién es Jesús. No me preocupa que el mundo hable que es homosexual. Me preocupa de que quien sepa que es poderoso se quede callado con la verdad. Y Jesús le pregunta a ellos. Está bien, ellos dicen que yo soy Elías. Ellos dicen que yo soy un profeta. Ellos dicen que yo soy Juan. Qué buena respuesta, está bien. Pero ¿y ustedes que andan conmigo? ¿Qué? ¿Qué es lo que ustedes piensan que yo soy? ¿Qué es lo que ustedes dicen que yo soy? ¿Qué es lo que ustedes dicen que yo tengo? Cuando yo leí esto pude entender una cosa. Una cosa es lo que la gente piensa, pero otra cosa es lo que el discípulo piensa. Una cosa es lo que la gente piensa fuera del tabernáculo, y otra cosa es lo que mis discípulos piensan en esta casa. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres parte de la gente, de la multitud, o eres parte de los discípulos? Y de repente, cuando Jesús le pregunta, todos se quedan viendo, como que dice, ¿quién va a responder aquí? Yo creo que los discípulos, esto no lo dice la Biblia, no me malinterprete. Yo quiero recrear la historia, y así se le va a quedar en su corazón y en su espíritu. Y yo creo que el primero que miró a uno fue Judas, diciendo, ay, ¿quién va a hablar? ¿Sabes cuando el profesor en la clase hace una pregunta y sale por ahí el sapo que dice que ahora todos se quedan callados? ¿Y quién va a decir algo? Y se queda Juan. Y le pega a Pedro un codazo a Juan. Ajá, y tú no andas que andas al lado de Jesús. Y tú no te crees que el amado. ¿Tú quién dices que es él? Y el Pedro le dice a Judas, ajá, habla tú. Tú no eres el que le maneja la plata. Tú no eres el que maneja las finanzas del ministerio. Pregunta para ver quién es Jesús, si es un buen administrador. Nadie dice nada, hay un silencio en la reunión. Unos mirándose a los ojos. Y de repente se levanta uno y dice, nadie quiere hablar. Bueno, yo hablo ya. ¿Sabe quién era? Simón Pedro. Dice, Señor, permiso para hablar. Y alguien por allá grita al fondo, Pedro, baja la mano. Tú siempre quieres meter la pata en todo. Tú siempre quieres participar. Deja que otro hable. Judas habló. Y Pedro dijo, es que yo tengo una respuesta. No sé si me voy a equivocar, pero yo quiero saber quién es Jesús. Ahora, Pedro, ¿tú te crees que él sabe lo todo? Yo no sé si me voy a equivocar, pero para Pedro,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Wow, esto me quebrantó tanto. Escúcheme bien. Tú eres el Cristo. Pedro tenía clara la identidad. Pedro tenía claro en quién él había creído. Él estaba diciendo: yo no dejé mis redes por cualquiera. Yo no dejé mis redes por un tipo loco. Yo dejé mis redes por el Hijo del Dios viviente. Para mí, para Pedro, que tuvo que dejar algo para seguirte. Es que solo la gente que tuvo que dejar algo de su vida para seguir a Jesús sabe verdaderamente a quién está siguiendo. Yo no le estoy hablando a la gente que está siguiendo a Jesús por lástima. Yo no le estoy hablando a la gente que está siguiendo a Jesús por una costumbre de la familia. Yo le estoy hablando a gente que tuvo que dejar algo. Es que yo sé por quién dejé la carrera. Yo sé por quién dejé la medicina. Yo sé por quién dejé mi estudio. Por el Dios que me llamó a servirle. Y no hay más alto honor. No hay más cosa que yo, no hay mayor cosa que yo pueda hacer que servirle a Él hasta el último día de mi vida. El fin de semana murió uno de los hombres con más fuego evangelístico que quedaba en la tierra. Ya quedan muy pocos, muy pocos. Pude verlo, tuve el privilegio de verlo predicar en Bogotá. Estaba a 3, 4 filas, su voz desgastada, un poco brillante su voz. Su pelo ya se había caído un poco. Su piel se había arrugado. Pero el fuego del Espíritu, desde los 17 años que este hombre empezó a servir a Jesús, era igual. Hablar con ese hombre del evangelismo o escucharlo predicar. No estoy hablando de escuchar predicar al traductor, porque a nosotros nos llega la traducción, ¿verdad? O la voz del traductor. Estoy hablando de escuchar la voz de ese hombre. No es agradable al oído porque o no era agradable porque él tiene un brillo de in the name of Jesus. Es algo así. Pero escuchar la esencia de lo que cargaba. Y partió ese fin de semana el doctor Morris Cerulo. Tuve la oportunidad de sentarme a escucharlo en Bogotá. Y su fuego por el evangelismo, ese hombre sabía quién era Cristo. Hombres que tienen clara la identidad. Este hombre llamado Pedro sabía en quién había creído. Hay algo que me preocupa hoy, siglo XXI. Es que tenemos gente en la iglesia que tiene 30 años cantando coro. Tiene 30 años cayéndose al piso de la unción. Tiene 30 años dando vuelta. Tiene 30 años cayéndose, tiene 30 años sirviendo, pero todavía no saben quién es Cristo. Todavía no saben su identidad, no saben en quién han creído. Pero cuando tú sabes en quién has creído, tú entenderás que Dios no tiene problemas, Dios tiene soluciones. Cuando sabes en quién has creído, sabes que no hay enfermedad, hay sanidad. Tú sabes que no hay maldición, hay bendición. Y tú sabes que no hay escasez, hay abundancia. Yo le estoy hablando a alguien que cuando tiene la identidad clara, sabe que cualquier problema que se le enfrente en la vida, el Padre tiene la solución. Pedro estaba diciendo: tú eres el Cristo. Ahora yo pregunto, cuando Pedro tenía problemas para pagar los impuestos, ¿quién le dio la plata? Si se recuerdan que de la boca de un pez salió el impuesto para él y para Jesús. Jesús estaba diciendo: este tipo sabe quién soy yo y sabe que yo soy su todo, así que yo tengo que dárselo todo. La gente a la cual Dios le provee todo es porque ha entendido que Dios es su todo. Ay, ay, ay. Si para ti Dios es tu sanador, nada más Él te va a sanar. Pero si para ti Dios es tu libertador, Él te va a libertar. Si para ti Él es tu proveedor, Él te va a suplir todo lo que tú necesitas. Si para ti es tu gran amor, tú vivirás enamorado de Él todos los días de tu vida. Escucha esto. La revelación que tengas de Jesús será proporcional a lo que tú vas a recibir de Él. Te lo voy a explicar así. Si para ti tu hijo es tu hijo, nada más, tu hijo es el que tú diste a luz, el que tú engendraste. Si para ti tu hijo solo es tu hijo, si para ti tu hijo es el niño que juega, que corre, que salta, te diré algo. Si para ti tu hijo es eso,
tú puedes recibir de tu hijo niñadas. Tú puedes recibir de tu hijo cosas triviales, pero cuando puedes mirar en tu hijo el depósito de Dios, tú podrás recibir de tu hijo incluso una palabra de Dios. No importa los niños que sea, no importa la niña que sea, no importa la edad que tenga, porque el espíritu no tiene edad. Empresarios, si para ti tu secretaria es la que organiza los papeles en la empresa, solo podrás esperar que ella te arregle los papeles que están enredados. Pero si miras el depósito de Dios en ella, podrás entonces esperar en un momento dado que ella se pare en la brecha a favor de tu empresa. O sea, lo que tú crees de Jesús es proporcional a lo que tú vas a recibir de Él. Cuando tú eres y has creído, escúcheme bien, en Jesús, entenderás que Él es más real que la crisis y la deuda que puedes estar pasando. Alguien que escriba aquí: yo sé en quién he creído. Ahora, alguien puede decir: Pedro sabía quién había creído porque lo había levantado. Entonces, pastor, ¿hay que caer para aprender en quién he creído? No, 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 no. Yo prefiero que no caigas, pero también prefiero que tú entiendas en quién has creído. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Cuando leí esta parte, sacudió algo en mi espíritu, porque lo primero que usted necesita es saber a quién está siguiendo, es tener la visión correcta de quién es Jesús. Para algunos, Jesús es a alguien que puedes usar para sacar provecho. Yo en el nombre de Jesús sano, yo en el nombre de Jesús libero, yo en el nombre de Jesús traigo bendición. Escúchame bien, Jesús no es el nombre en el que tú sacas provecho. Eso pasa cuando tú no sabes quién es Jesús. Por eso lo primero que alguien necesita tener es visión. ¿Qué, pastor? ¿Qué visión? Es una palabra compuesta. La palabra visión es vi de visión y la palabra sion de misión. En otras palabras, visión no es lo que tú ves con tus ojos físicos, es ver más allá de lo que tus ojos ven. En otras palabras, visión no es más que el producto terminado. Si tú no ves que en tus hijos el producto terminado, tú vivirás entonces frustrado o frustrada, porque no hacen las tareas, porque no recogen las cosas, porque no arreglan los cuartos. Pastor, ¿cómo así? Esta camisa, antes de ser camisa, era un pedazo de tela. Y quien la hizo, vio ese pedazo de tela y dijo: ahí voy a sacar una camisa. ¿Sí me está entendiendo? Quien la hizo vio la camisa. Y usted puede ver la camisa, pero antes de esto ser camisa, era un pedazo de tela. Antes de que tú fueses la persona formada que eras un embrión. Y el Padre que te diseñó ya había visto su obra terminada en ti. Él no te vio como un embrión. Cuando tú ves al bebé en la barriga las primeras semanas, no se entiende. Tú dices: ¿y eso qué? Parece un sapito, parece una culebrita. ¿Qué será eso allá adentro? Parece una lombriz. Y eso no se le entiende nada. Parece una ranita. Uno no entiende. Uno dice: ay, qué lindo. Y uno dice: ¿lindo de dónde? Uno no ve nada. Una ecografía la primera semana no se entiende nada. Pero cuando ya usted tiene 8 o 7 meses, usted ve: wow, se ve más claro. El Padre, la visión que el Padre tiene de ti es un producto terminado. Esta camisa, le dije que antes de ser camisa era un pedazo de tela, ojo bien, pero el diseñador ya vio una camisa. Lo que tú veías como un pedazo de tela, alguien con visión lo vio como una camisa. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a ver lo que otros no ven. Tú vas a ver en Dios lo que otros no ven. La visión va a determinar nuestra acción. De acuerdo a la visión que usted tiene, así va a ser la visión que tenga de Jesús. Por eso David no le dio miedo a Goliat, porque mientras para el mundo era un gigante terrorista de la época,
Mientras para el mundo Goliat era el terrorista de la época, mientras para el ejército era el malhechor de la época, para David era un incircunciso filisteo. Él dijo: este me lo voy a comer como pan caliente. Y todos estaban temblando: qué gigante, qué gigante, qué gigante. Porque David tenía los ojos del Espíritu, porque había sido ungido. Es que la unción del Espíritu hará que tú y yo tengamos los ojos del Espíritu metidos dentro de nosotros. Es tiempo de que alguien adopte la visión del Espíritu y deje de ver lo que está acostumbrado a ver y empiece a ver la gracia, el favor, la gloria de Dios metida sobre su vida. David pudo ver algo más allá. Por eso él no vio al gigante como un gigante. Pastor, ¿cómo así? Es que lo que para otros era un problema, para David era la llave para entrar en el reino. Hay alguien que me entienda. Lo que para otros era una amenaza, para David era una oportunidad. Lo que para otros era un problema, para David era su ascenso. Yo declaro que hoy se levanta la gente que va a ver más allá. Donde otros ven COVID, donde otros ven pandemia, donde otros ven ruina, donde otros ven cierre, donde otros ven quiebra, tú vas a ver oportunidad de negocio, tú vas a ver oportunidad de visión, tú vas a ver oportunidad de emprendimiento. Alguien que me entienda hoy lo que estoy hablando. ¿Sabe por qué David no le dio miedo a Goliat? Porque él decía que hace unos días: David, ¿por qué te vas a enfrentar a Goliat? Él te respondería: porque hace unos días un profeta vino a mi casa. Yo estaba en el parque, en el campo, pastoreando las ovejas de mi papá. Pero un profeta llegó a cenar con mi papá y mis hermanos. Yo no estaba ahí, me mandaron a buscar. Y ese profeta genuino puso aceite sobre mi cabeza y me ungió y me dijo que yo sería el próximo rey de este pueblo. Yo aún no me he sentado en el trono, yo aún no me he sentado en el palacio, todavía no me ha puesto mi corona y no se ha cumplido la palabra. Escúcheme bien. Y si eso no, escucha, alguien me lo tiene que entender así. Y si todo eso que dijo el profeta de Dios no se ha cumplido, es porque este gigante a mí todavía no me puede matar. ¿Alguien lo entendió? Espérate. David, ¿tú por qué vas contra Goliat? Si Goliat es más grande, ¿cómo que no te da miedo? Él te tendría que decir: es que todavía el propósito de Dios no se ha cumplido en mi vida, así que yo no tengo que tener miedo. Yo le estoy hablando a alguien que tiene una amenaza de muerte, una amenaza de enfermedad, una amenaza de algo. Si el propósito del cielo todavía no se ha cumplido, entonces ten paz y ten calma, porque todavía Dios no ha terminado contigo. Alguien diría: ¿por qué este muchachito se atreve a ir contra Goliat? Él te diría: es que yo estaba en mi casa y un profeta me dijo que yo sería el próximo. Yo no estoy hablando de los profetas adivinos. Yo no estoy hablando de los profetas que se han levantado en medio de la pandemia, que son los profetas de Facebook. Te saben la vida de Facebook porque te tienen por Facebook. Menos mal yo no tengo esa vaina. Se meten en tu Facebook, saben cuántos hijos tienes, saben dónde trabajas, y después te profetizan de lo que ya vieron en tu vida. Yo estoy hablando de un hombre que ni siquiera sabía quién iba a ungir. Y de pronto se mete ahí, estaba Isaí, los hijos, ven acá, espérate Isaí. Si yo soy profeta y a mí Dios me habló, no había Facebook, y a mí Dios me habló, tú tienes que tener otro hijo, porque yo aquí, entre todos estos hijos que hay aquí, yo no veo al próximo rey. Oye, hay uno que se llama David, llámalo. Y cuando lo vi entrar, digo: hey, ese es el rey. David, ¿por qué te fuiste contra Goliat? Él te diría: porque lo que el profeta me dijo todavía no se ha cumplido.
Y si lo que el profeta me dijo que yo sería rey, yo todavía no tengo corona, nadie me conoce, nadie sabe que yo soy rey, entonces yo podré darle duro a este gigante, que yo te aseguro que no me va a matar, porque yo tengo una palabra. Y el diablo no me puede matar. Goliat, tipología del diablo. El diablo no puede acabar conmigo hasta que Dios haya cumplido lo que él dijo que iba a cumplir en mi vida. Entonces yo no tengo de qué preocuparme, diría David, porque todavía el cielo no ha terminado conmigo. Yo le vengo a hablar a alguien que ha estado bajo amenaza. El cielo no ha terminado contigo. Pastor, y esto pasa sobre la gente que boga mar adentro. Pastor, ¿cómo así? ¿Por qué le pasó a David? Porque David era un hombre que adoraba a Dios como nunca antes. ¿Por qué le pasó a Pedro? Porque Jesús sabía que Pedro era un hombre que iba a ir mar adentro. Mientras que la palabra que Dios te dio no se haya cumplido, tú no puedes morir. Te lo voy a decir así: mientras la palabra no se cumpla, tú eres inmortal. Mientras la palabra no se cumpla, tú eres inmortal. Tú eres, y te estoy hablando de lo que Dios ha hablado, no de lo que tú te has inventado, no de lo que los falsos profetas que abundan en esta ciudad se han inventado. Te estoy hablando de lo que la gente genuina, profetas genuinos han hablado. Mientras no se cumpla la palabra, tú no puedes morir. Pastor, ¿y por qué? Porque una promesa te inmortaliza. Por eso la Biblia habla de un viejito llamado Simeón, al que Dios le dijo: tus ojos no se van a cerrar hasta que tú no veas al Mesías. Ese viejito Simeón tuvo que ver eso cumplido. Seguramente te voy a regalar la historia. Este viejito Simeón fue donde el oncólogo le dijo que tenía cáncer y que su cáncer había hecho metástasis y que estaba en estado terminal y le quedaban 2 meses de vida. ¿Y sabes cómo salió Simeón del consultorio? Muerto, pero muerto de la risa. Y dijo: hasta que yo no vea lo que Dios me dijo, yo no me voy a morir. No te vas a morir todavía, porque Él es el Cristo. Creo que hay gente con visión aquí, pero tú tienes que entender algo más. Y es que esa visión tiene que estar sostenida por revelación. Diga conmigo: revelación. Pedro tiene una aguda revelación con la pregunta que Jesús le hace, y la respuesta de Pedro demuestra su revelación, lo penetrante que era su revelación. Él dice: tú no eres uno más en la tierra que anda por ahí. Tú no eres un profeta de papelito. No. Tú eres el Cristo. Tú no eres un profeta que ha venido a marcar una palabra. No. Tú eres aquel del cual los profetas profetizaron. Tú eres aquel de que los profetas hablaron, pero que yo lo estoy viendo con mis ojos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús escucha esto, Jesús le da una palabra y le dice: bienaventurado, porque Él es alguien que tiene que saber lo que yo soy y quién yo soy. Bienaventurado, Pedro, porque eres alguien que tiene revelación, eres alguien que tiene visión. Eso te convierte en un bienaventurado. La palabra bienaventurado tiene varios significados: supremamente dichoso y supremamente bendecido. Pero me gusta hablar de la palabra bienaventurado, que quiere decir digno de envidia. A mí nunca se me olvida. A mí nunca se me olvida hace 6 años o 7 años, creo, 6, 7 años, cuando empezamos nuestras construcciones. 6 años creo. Y empezamos porque duró 2 años la construcción y logramos hacer 4. Lo que la gente se enteraba cuando empezaba a construir: pero esa iglesia tan nuevecita y está construyendo, y mira el altar, y mira lo que están haciendo. La gente dijo: ese pastor es un traqueto, ese pastor trabaja con fulana de tal, ese pastor trabaja con la otra, ese pastor está lavando dinero. Es que la gente, escúcheme bien, cuando tiene el favor de Dios, es normal que despierte envidia. Pero bueno, bendito el cielo que nadie se ha muerto de envidia todavía. Por lo menos eso no es un dictamen médico. Así que si alguien quiere revolcarse de la envidia por la bendición que el cielo va a poner sobre ti, que se revuelque. Pero el cielo te va a bendecir. Alguien que me lo crea hoy: el cielo te va a bendecir.
El que te envidia porque él sabe que tú tienes lo que él no tiene ni podrá tener. El que te envidia hace rato quiere llegar a donde tú llegaste. Y alégrate cuando te envidien y te critiquen, porque te has convertido en el punto de referencia para los envidiosos, para alguien más. ¿No has visto la gente que critica a la mujer, el cuerpo tal, y esa mujer le queda? Tú dices, oye, pero quisieras tú tener el cuerpo de la muchacha. Y lo criticas porque no alcanzará la silicona para ponerte el cuerpo que ella tiene. Que comprar como 1000 barras de silicona. 1000 barras de 1000 pesos, no, sino 1000 barras así para que te quede igual. O esponja, no sé, alguna vaina esa. La gente, siempre la gente que critica es porque él o ella sabe que no puede tener lo que tú tienes. ¿Sabe? Cuando yo empecé el ministerio, de pronto yo no lo hago. No sé si era de pronto inmadurez, no sé si era moda. Yo lo voy a ser sincero, no sé qué era. Pero la gente que me conoce hace años, yo siempre ando con pañuelitos. Y yo cogí el pañuelito y hacía. Y la gente se caía. Y empezaron a criticarme. Ah, ese pastor ahora anda con el pañuelito y no impone la mano. Y nada más ese y sopla y la gente se cae. La gente empezó a criticarme, ministro de la ciudad, porque yo hacía eso. Pero el problema es que ellos ponían la mano y metían el pie y la gente ni se caía. Entonces yo aprendí en la vida y ministerio que la gente siempre va a tender a criticar lo que ellos nunca van a poder tener. Así que la gran mayoría de los críticos que tenemos es gente que siempre quiere ser como tú, que quiere tener lo que tú tienes, que quiere portar lo que tú portas. Así que alguien bienaventurado es alguien que despierta envidia. Yo no sé cuántos bienaventurados. Hey, ¿sabes qué decían de María? María, la madre de Jesús. Le decían bienaventurada, bendita tú eres, le dijo el ángel a María. Se puede imaginar, tú vas a ser digna de envidia, María. Espérate. Ella no entendió la palabra, pero cuando le empezó a crecer la barriguita María, va a decir, óyeme, y esta María, ¿quién la ve? La mosquita muerta. Casi que estoy escuchando pueblo chico, infierno grande. La mosquita muerta, mírala, quien la ve, salió preñada del José. Y eso que no se han casado. Y tantas cosas que decía, que era aleluya. Y tantas cosas que decía. Espérate. Bienaventurada María, te dijeron que eras digna de envidia. ¿Sabe por qué? Porque tú fuiste escogida, porque en este pueblo a tu edad no hay una sola mujer virgen, solo tú. Por eso el Padre escogió tu vientre. No porque siempre fuiste virgen, porque después María tuvo algunos otros hijos más. Estoy hablando que en el momento que el Padre escogió su vientre, en el pueblo no había mujer como María. Tú vas a hacer que la envidia de las mujeres se despierte. Eso fue lo que le dijo el ángel. María no lo entendió. Bienaventurada. Es que cuando alguien es bienaventurado va a despertar envidia. Tu matrimonio, hay gente que no soporta tu matrimonio, hay gente que no soporta a tus hijos, hay gente que no soporta el ministerio que tiene, hay gente que no soporta y es normal y no lo soporta, no porque ellos lo quieran, sino porque no pueden tener lo que tú tienes. Y Pedro tenía algo. Yo creo que el Judas, yo le narré la historia de una manera divertida. Judas dijo, Pedro, cállate, tú siempre metiendo la cuchareta. Pero yo quiero creer que pasó así. Yo creo que Pedro tuvo que decirle, Judas, ¿tú qué vas a hablar? El asunto contigo no es que a ti te importe que yo meta o no la cuchareta. Es que tú nunca vas a hacer lo que yo soy. Porque ya yo sé que yo seré el pastor de la iglesia primitiva. Y tú vas a terminar ahorcándote. ¿Por qué? Yo lo puedo traicionar, yo lo puedo negar 1, 2 y 3 veces, pero yo sé quién es Jesús. Pero tu revelación de Jesús solo se limita a alguien que te da dinero para que lo administre. Por eso tú nunca tendrás lo que yo tengo, Judas. A mí me gusta poner la escritura así porque le saco mucho jugo, aunque usted me diga hereje. Bienaventurado el que posee riqueza, el que posee revelación. Si no me cree, pregúntele a José. Hablamos la semana pasada de José. José en la cárcel tenía la revelación, pero José no tenía dinero. Espérate. José en la cárcel estaba y Faraón lo manda a llamar. José en la cárcel no tenía dinero,
pero tenía la revelación. La revelación es más grande que el dinero. El dinero es lo de menos. José dijo: yo tengo, ojo bien, lo que a Faraón le falta, y Faraón tiene lo que a mí me falta. Así que cuando José va a Faraón, Faraón no tenía revelación, José se la da. Pero Faraón tenía dinero y el dinero se lo da. Recuerda que Faraón se quitó el anillo y le dio su carro y lo puso como gobernador de Egipto. Me gusta saber que eso se llama la ley de conexión, y esa ley se va a establecer sobre ti. Los José que han estado en la cárcel sin dinero, los próximos tiempos se van a conectar con un Faraón que Dios va a usar para bendecirte. Tú no vas a tener que buscar a Faraón, Faraón te va a tener que buscar a ti. Vienen recursos a tus manos, escúchame bien. Se liberan empresas, negocios, dinero retenido. Yo no soy de predicar esto, escúchame. Usted me conoce, usted me conoce. Si usted no es hijo, usted va a creer que este pastor está predicando bendición tras bendición. Pero si estoy hablando a los hijos, usted sabe que yo no sé predicar esto. Pero veo que se están liberando cosas materiales, económicas para los hijos, para los hijos. Se están liberando bendiciones que estaban retenidas. ¿Alguien se puede imaginar lo que puede costar o lo que puede generar el agua en botella? La compran en todos lados. ¿Será que la gente que vende agua en botella serán millonarios o estarán pensando que van a llegar mañana? Seguramente son millonarios. ¿Qué necesitaron? Coger el agua y meterla en una botella. Una idea. Para ser próspero no se necesita mucho, solo una idea. Y declaro que vienen ideas del cielo para ti. Recibe lo que viene para ti. ¿Quién tú eres? Tú eres el Cristo. Por eso Jesús le dijo: lo que tú acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló un hombre, fue mi Padre que está en los cielos. Tienes que saber que la revelación que vino sobre Pedro en ese momento vino porque un hombre que siempre estaba acostumbrado a ir a profundidades, él no se quedó en la orilla. Por eso él caminó sobre las aguas. Por eso él fue y obedeció a la orden de bogar mar adentro. Hay tres cosas que pasan cuando tú bogas mar adentro. Quiero ir cerrando con esto. Lo primero, el atraso y el estancamiento se cancelan. O sea, Dios te adelanta en los tiempos. Lo segundo es que Dios te va a dar fundamentos sólidos de crecimiento. Y lo tercero que pasa es que ir a aguas profundas tendrás llaves de revelación. Llaves. Después de esta revelación pasó algo con Pedro. ¿Quiere ir conmigo a Mateo, por favor? Capítulo 16, verso 21. Mira lo que pasó con Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Desde entonces, algo me llama la atención en esta historia, porque hace unos minutos atrás Jesús le dice a Jesús: bienaventurado eres. Pero hace 5 minutos lo lleva al tercer cielo, le entrega las llaves. Ojo bien, 5 minutos atrás le entrega las llaves y le dice: todo lo que atares. ¿Cuál es la llave? Lo que ates, Pedro, lo que tú declares, porque tú eres el hombre que declaraste quién era yo. Ahora te voy a dar una llave que nadie la tiene. Nuestros hermanos católicos pensaron que era Pedro el primer papa y por eso levantaron el Vaticano en la tumba de Pedro. No era eso, no era eso. Y en ti edificaré mi iglesia. No era el templo, era en esa confesión. La base de la iglesia está en atar y desatar, en confesar, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. El poder del atar y desatar
Era la llave que Jesús le estaba entregando a Pedro. Pero hace 5 minutos que el Señor lo lleva al cielo, pero ahora le llama diablo. ¿Qué le pasó al hombre de revelación? ¿Qué le pasó al hombre del discernimiento? La Biblia dice desde entonces. Tiene que saber lo que dijo eso. Lo que Jesús iba a hablar ahora era algo que no había dicho antes, cuando la Biblia dice desde entonces. Nunca lo había oído. Ahora ustedes deben saber otra cosa. Ahora que saben que yo soy el Cristo, ojo bien, ahora que saben que yo soy el Cristo, deben saber qué pasará conmigo. Pedro tiene la revelación de quién era el Cristo, pero parece ser que no tiene la revelación de qué tenía que ser Cristo o hacer Cristo. Pedro tenía una revelación distorsionada. Por eso cuando Jesús le dijo, yo voy a pasar por esto, Pedro dijo, que no te acontezca esto, Señor, que no pases por esto. Ya sabe algo, escúcheme bien. Pedro tuvo que exponerse a algo. Pedro tuvo que experimentar algo. ¿Cómo es posible, Señor, que tú me digas primero que me das llaves, que tú vas a edificar la iglesia en mi confesión, pero 5 minutos más tarde me digas a mí que tú eres que yo soy Satanás y que me apartes de ti? Yo creo que Jesús le dijo a Pedro, te lo voy a repetir así, Pedro. Lo que ha sucedido es que tú sabes quién soy yo. Escúchame bien. Pero no sabes hasta dónde yo voy a llegar y lo que tengo que hacer. Pero no sabes el sacrificio que yo tengo que hacer. Eso se llama una visión de Jesús a media. El hombre que bogó mar adentro, el hombre que caminó con Jesús, tenía una visión de Jesús a media. La única manera de que tengamos una visión completa de Jesús es que estemos totalmente rendidos a Jesús. ¿Sabe por qué hay gente que dice, yo tengo que hacer esto para Dios cuando Dios nunca te lo ha pedido? ¿Sabe por qué hay gente que se mete en sus películas de terror pensando que están haciendo algo para Dios, pero nunca ha sido para Dios porque Dios no te lo pidió? Y estás haciendo algo que nunca el cielo te diseñó para hacerlo, porque tienes una revelación de lo que Jesús quiere para el mundo, pero no de lo que Jesús quiere para ti. Escúchame bien. Escuche bien. ¿Jesús quiere que la gente sea salva? Claro. Pero te toca a ti ir a África a predicar. Muy seguramente no. Pero pastor, entonces tienes que pedir a Dios cuál es tu asignación. Ahora, ¿Jesús quiere que la gente sea sana de COVID? Claro que sí. ¿Te tocará ir a China, Japón, a Corea, a Wuhan, donde se metió el primer brote? ¿Te tocará ir a ti a imponer las manos y sanar a la gente allá? Muy seguramente no. Es que tener una visión colectiva de Cristo no es igual que tener una visión personal de Cristo en mí. Y la iglesia ha vivido una visión colectiva de la misión de Jesús, pero tenemos una crisis existencial de una visión en mi vida. Por eso hay tanta gente ocupando lugares, funciones y roles que nunca eran para ti. Porque la Biblia nos limitó a 5 ministerios, y si yo no estoy en los 5 yo me siento mal. Tengo que entrar, y si no meto, ¿te acuerdas? Te voy a explicar algo. La gente gordita, con todo respeto, ¿no? Cuando está comprando ropa y algo no le queda, que me quede, porque yo quiero ser talla 8, pero ya no eres 8. Eso era hace un año, ahora eres 10 o 12, ¿verdad? Pero no, yo me pongo la faja y eso me cierra. No, ya cambiaste, me ha pasado a mí. Yo me ponía talla 28 en pantalón hasta hace un año. Entonces, en diciembre un pantalón negro para Viva Fe, talla 28, me buscaron en 28. ¡Oh! No me cierra. No, yo tengo que ser 28 porque yo hace un año compré 28. Entiende, papá, te engordaste, te salió la barriga, ya eres 30. Dame el 30. Ay, sí. Hay gente
que se meten en el asunto. Es que si yo no encajo entre esos 5, yo tengo que encajar. Hay gente así y lo meto. Está como los pantalones tubitos, que hay gente que se lo pone con bolsa. Tiene que entrar, y tiene que entrar. Como sea. Yo no sé cómo hay gente gordita que se pone pantalón tubito. Yo no sé, si a mí me cuesta meterme los míos y mis pies parecen una guama. Ahora los que tienen arepa huevo, así que son unos pies así. Yo no sé cómo les entra, pero se lo meten. Hay gente así en los ministerios. Es que solo hay 5 ministerios. Y si yo no encajo en pastor, entonces soy evangelista. Si yo no encajo en evangelista, entonces soy apóstol. Si no encajo en apóstol, soy profeta. Pero yo tengo que hacer algo, porque tenemos una visión colectiva. Y si lo que Dios quiere es que seas un buen papá y un buen creyente y un discípulo fiel y leal a tu iglesia, a tu pastor. Y si lo que Dios quiere es que seas una excelente mamá mientras haces reino, mientras predicas, mientras haces discípulo. Pero es que el mundo nos limita. Hollywood nos marcó cuál era la mujer ideal. Y la mujer entonces, si no se ve como la de Hollywood, se siente mal. Se siente que no encaja. Hollywood nos marcó cuáles eran los hombres ideales. Y si el hombre no está como en la televisión, entonces se siente mal. Nos están marcando la línea y queremos encajar en esa línea. Recuerda que Pedro recibió una palabra de Jesús y luego Jesús le habló a la multitud. Primero fue una palabra para Pedro. Ahora, pregunto, ¿quién bogó mar adentro? ¿Pedro o la multitud? Fue Pedro. La multitud a que Jesús lo predicó no bogó mar adentro. Es que no todos son Pedro. No todos son Pedro. Pero sí todos podemos bogar mar adentro. Sí todos podemos ir a aguas profundas. ¿Sabe cuál es el problema? Que tenemos en la iglesia gente llena de buenas intenciones, desalineadas con el propósito de Dios. Y muchas veces las buenas intenciones fuera del propósito se convierten en un estorbo. No podemos hacer las cosas por buenas intenciones. Tenemos que hacer las cosas por revelación. Es tiempo de que la iglesia de Cristo se levante. De que la gente en la casa se levante. Léeme conmigo a Mateo, quiero cerrar con esto, 17. Quiero que lea 16 y 17 en casa, todos esos capítulos. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto me arrancó lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 16 se cierra con un error de Pedro, con la caída de Pedro. En el capítulo 16 se cierra con un Pedro convertido en diablo, con un Pedro convertido en tropiezo para Jesús. Por eso dijo: no me seas estorbo. Pero 6 días después, entre el 16 y el 17, han pasado 6 días, para que usted entienda. La Biblia no dice qué pasó con Pedro esos 6 días. No hay un vacío, pero yo quiero imaginarme qué pasó. En esos 6 días después de este momento con Jesús, Jesús no lo llamó, no lo visitó. En esos 6 días Jesús no fue a preguntarle cómo está, por qué no fue a la reunión. En esos 6 días Jesús lo sacó del grupo de WhatsApp de los 12. En esos 6 días Pedro fue procesado en soledad. Fue confrontado con sus días oscuros. Yo creo que Pedro no comía, estaba en depresión, como te ha dado a ti la depresión. Cuando tú le fallas a Dios, se te quitan las ganas de comer, se te quitan las ganas de bañarte, no te dan ganas de salir. Bueno, los que aman de verdad a Dios. Fueron 6 días terribles, nadie le escribió, nadie le mandó un mensaje. Lo sacaron del grupo de WhatsApp de los 12. Todos se burlaban de él, porque hay gente que va a celebrar tus caídas y tus derrotas, pero hay padres espirituales que van a celebrar tus victorias. Y 6 días donde Pedro no escribe, donde Jesús no habla con Jesús,
Lo que Pedro no sabía era que Jesús nunca había perdido de vista la vida de Pedro. Yo creo, voy a tener que decir así. Yo creo que en esos 6 días, del 16 al 17, Pedro no dormía diciendo: Jesús me llamó Satanás. Se acostaba con eso, se levantaba con eso. Jesús me dijo diablo. Jesús me dijo que yo era Satanás. No me ha escrito, no me ha llamado, me bloqueó del grupo de WhatsApp. Siglo XXI, ¿verdad? Jesús no quiere saber nada de mí. Jesús no quiere saber nada de mí. Ya no me ama como me amaba antes. Fueron 6 días terribles, pero después de esos 6 días, todos decían: ya Pedro se murió, este no se va a parar más de aquí. Pero alguien tocó la puerta. Nadie abre. Alguien dice: Pedro. Pedro dice: no estoy para nadie. Pedro, soy Jesús. Llegó. Pastor, eso pasó. Sí, le tocó. Yo estoy recreándote la historia. La historia pasó, pero yo te la estoy recreando. Pedro se levanta y abre la puerta, y Jesús le dice: Pedro, te vine a sacar del cuarto de tu depresión. Le tocó la puerta al que había cometido un error, al que estaba sirviendo de tropiezo. ¿Y sabe qué hace? Lo saca del cuarto de la depresión y se lo lleva a un monte alto. Se lo acabo de leer. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que está destinado a estar en comunión con Dios, a estar en intimidad con Dios, a ser un hombre buscador de Dios, a ser un hombre que boga mar adentro, no se puede quedar en la orilla. Y Jesús dijo: ya me cansé, 6 días es suficiente, voy a sacar a Pedro. Y ahora se lo lleva al monte alto, dice la Biblia. Hoy creo que Dios te quiere llevar mar adentro y te va a sacar del lugar donde dijiste: ya nunca más. Yo como que de esta no paso. Yo como que de esta me muero. Dios te va a llevar a un monte alto hoy. Dios te va a renovar. Por eso, al 6.º día Dios creó al hombre, ¿verdad? Y al 7.º descansa. Le estaba poniendo una plataforma a Adán. Él estaba poniendo una plataforma a Pedro 6 días después. Y le estoy hablando a alguien que en un momento bogó mar adentro con Jesús. Pero algo pasó que ahora estás metido en el cuarto donde Pedro estuvo. Ya pasaron 6 días. El 6 significa perfección de hombre. Ya el tiempo del hombre metido en la cueva, del hombre metido en el cuarto se acabó. Del hombre deprimido se acabó. Oye, el Señor te va a tocar la puerta, te va a tocar el corazón para sacarte y llevarte a un monte alto y mostrarte su poder. Lo llevó al monte. ¿Será que Pedro dijo: me va a matar aquí como sacrificó, como Abraham iba a sacrificar a Isaac? Jesús se transfiguró delante de Pedro, delante de que él había dicho: quítate que eres un estorbo. La historia de Pedro está ahí registrada para que tú y yo aprendamos de los errores de Pedro. No podemos cometer los errores de Pedro. No podemos cometer la falta que él cometió. No podemos ser estorbo lleno de buenas intenciones. Pedro tiene una buena intención: Jesús, no mueras. Pero nuestra buena intención es nada, es estorbo cuando de propósito se trata. Es tiempo de sacar nuestra buena intención y empezar a caminar por revelación de su palabra. Hoy le vine a hablar a un Pedro que está tirado. Hoy le vine a hablar a un Pedro que está postrado diciendo: estoy en el cuarto. Pero Jesús lo saca a ser transfigurado, a mostrarle algo que a otros no le mostró,
a revelársele a Pedro de una manera que a otros no se le reveló. Pero mira lo que pasó después de esto. Quiero terminar, pero yo quiero sembrarte esto a ti. Después de eso, viene la muerte de Jesús. Y llegó otro momento oscuro. Por eso te dije que la vida de Pedro es así, como nuestra vida. Otro momento difícil. Pedro lo niega. Vuelve a pescar. Nada pudo pescar. Y otra vez Jesús se le aparece. Hijitos, ¿tenéis algo que comer? Es Jesús. Pedro llega. Había un pescado en la brasa, era para Pedro. Y Jesús tiene una de las últimas conversaciones con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. 3 veces le preguntó. Jesús sube al cielo. 50 días después de la Pascua estaba Pedro ya restaurado, ya levantado. El día número 50, las puertas y las paredes se empiezan a mover. Estaban unánimes junto a ellos y el Espíritu Santo viene sobre la iglesia primitiva, 120 personas, entre ellos Pedro, que se convirtió en el pastor de esa iglesia. Y se levanta a predicar, ya no de la desgracia, ya no de la negación ni de la traición. Ahora comienza a predicar la revelación. Pastor, ¿cómo así es revelación? Le digo, ellos no están ebrios como ustedes suponen. Esto fue lo que profetizó Joel, que en los posteros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Se dieron cuenta el proceso de Pedro? Arriba, abajo, sin pescado, con las redes que se le rompían, sin impuesto, con impuesto, con una buena intención de que Jesús no muriera, se convirtió en tropiezo, le llamaron diablo. Ahora le dicen, tú eres Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Tremenda llave, tremenda revelación. Otra vez lo niega. Wow, qué proceso. Se vuelve a pescar, dice, ya me voy a olvidar de Jesús. Se encuentra otra vez en el mar y le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Se sube. 50 días después esperando la Pascua y nada que pasa. Y de repente el Espíritu Santo viene. Y si seguimos estudiando en Hechos, se van a encontrar que estuvo preso, pero que el Padre lo saca. Y toda la historia de la vida de Pedro se parece tanto a la vida de un discípulo. Hoy quiero levantar tu fe y decirte en el nombre del Padre, boga mar adentro, porque fuiste creado no para estar en la superficie de una plataforma, fuiste creado para estar en la intimidad de su gloria. Y ahí donde estás, yo quiero pedirte que levantes tus manos al cielo.